Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Cárdenas, colombiana, escritora, autora del libro Fantasías de una doméstica o Diario de un sueño literario. Gracias. Saludos, hoy vamos a tener una conversación. Las conversaciones que aquí se dan siempre se dan en un contexto siempre especial. Siempre de alguna manera conozco a alguien o contactamos a través de alguien, siempre hay algo especial. Y hoy pues tenemos la oportunidad de conversar, van a ver por qué esta conversación es especial. Hoy vamos a conversar con Beatriz Cárdenas. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy, muy bien, Cristóbal. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Ese nombre también, Beatriz, es un nombre importante en mi vida porque el día que yo me gradué de universidad, que es el día que uno dice como que uno entra al mundo de los adultos, ya se gradúa de universidad y vamos a buscar trabajo. Ese día nació una sobrina que es muy especial para mí, se llama Beatriz. Siempre la, Siempre ha sido muy, muy especial en mi vida. Entonces yo siempre recuerdo que cuando ella cumpleaños es como que justo ese mismo día que yo empiezo mi vida, digamos, de adulto. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Feliz aquí de compartir contigo este día. Sí, ¿dónde estás viviendo ahora? En Orlando, Florida. Ok, ok. Sí, porque empecé a leer en el libro y ya iba a empezar a hacer una lista de cosas, de preguntas que iba a hacer, de cosas como que no entendía bien para hacerlas aquí. Pero vamos a hablar un poco sobre ti, dónde naciste, dónde te criaste. Hablar un poco sobre tu origen. Ok, nací en Medellín, Colombia, en 1974. em, y me crié en un pueblo a una hora de Medellín llamado Barbosa. Recién separada mi madre, yo cumplidos los 2 años, nos fuimos a vivir allí con la familia de mi madre. Y allí pasé la infancia hasta la mitad de mi adolescencia. Crecí en este pueblo. Ok. Y cuando, cuando después llega el momento, ¿verdad? Que todo el mundo, durante su niñez, entonces todo el mundo dice, bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser maestro, yo quiero ser doctor. Y después, más adelante, cuando llega el momento de tomar la decisión, a veces uno se va por otra cosa que uno no ni siquiera lo pensaba. Uno al momento de escoger, escoge por otras cosas, ¿verdad? Cuando tú, de niña, ¿qué pensabas que ibas a hacer cuando fueras grande y qué estudiaste cuando llegaste a la universidad? Yo de niña siempre pensaba que iba a ser profesora, maestra de escuela. Y de niña yo reunía a los amigos de la cuadra y los ponía en el balcón de mi casa con un tablero y ahí les enseñaba cosas. Ese era como mi sueño de niña y realmente yo lo ejercía con mucha Ok, propiedad. Pero ya más tarde estudié administración de empresas y me especialicé en gerencia de mercadeo. Pero cuando tomé la decisión de estudiar administración de empresas, eh, era como tenía como en mi cabeza, pues estudié de hecho adulta, ujú, ya tenía mi primera hija y por las vueltas de la vida, pues yo decidí como tarde. Me gradué, pero yo tenía en mi cabeza más el arte, no las letras como con tanta claridad, pero había que elegir entre una carrera que de claro, verdad me diera la posibilidad de vivir y de ganar dinero claro. o estudiar arte que es ¿Qué tipo algo de arte? que Cuando dices arte, ¿a qué disciplina del arte específicamente te referías? O te llamaba la atención? la música, la música para mí, Ok. yo hubiera estudiado música, yo hubiera estudiado música feliz. Pero pues la vida me llevó por la administración de empresas y me gradué de la universidad como administradora de empresas y más adelante me especialicé en gerencia de mercadeo. Ok. Mencionaste que comenzaste a estudiar ya de adulta, ya eras madre cuando empezaste a estudiar. Sí, porque yo fui madre muy joven, fui madre soltera a los 19 años. En ese momento yo había hecho una técnica en turismo y relaciones públicas, salí del colegio de 16 años
y estudié turismo y relaciones públicas y de allí me fui a la costa colombiana a trabajar y quedé embarazada muy joven. Entonces, a partir como de tener que enfrentar la maternidad y la supervivencia a la vez, creo que esa parte universitaria como que tenía por dentro pendiente, porque en nuestro país y creo que en general en Latinoamérica, pues si no eres profesional no tienes mucha oportunidad de crecer personal y profesionalmente, entonces sentía que tenía una deuda conmigo y empecé la universidad ya cuando mi hija tenía 2 años, 2 años y medio, y, y de hecho me demoré mucho para terminarla, me demoré 8 años para terminarla porque entre estudiar y sobrevivir y Claro, después me casé, tuve la segunda hija, entonces eran muchas cosas a la vez, pero lo logré terminar, claro, claro. así que me haya demorado 8 años, pero lo terminé y logré Sí. especializarme también. Sí, te hice la pregunta porque es que muchas veces ese factor, ¿verdad? De que a veces cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y somos tal vez, por ejemplo, el caso típico de que estamos estudiando en la universidad, todavía estamos viviendo con nuestros padres, ¿verdad? Entonces estamos como que solamente preocupados por estudiar, ¿verdad? Es como que relativamente más fácil, pero de repente a veces ocurren estas cosas como en tu caso de tener tu hija, de repente se complica. Entonces, si tú no tienes el deseo fuerte de estudiar, de terminar tu carrera, pues la mayoría, mucha gente llega y tuvo su familia y de repente la prioridad es ganar dinero, sobrevivir, sustentar a su familia y todos los sueños o todas las metas que en algún momento tuvieron se quedan como que guardadas en un baúl, ¿verdad? Entonces es mucho más retante completar una carrera cuando ya eres madre, pues, ¿verdad? Por eso quería resaltar ese punto de tu historia. Sí, claro, y se necesita mucha determinación, que en el fondo a los 19 años y después dije de dónde saqué la determinación para tener una hija y vivir sola, porque yo me había ido de casa antes, yo me fui de casa a los 17 años y me fui a trabajar y me fui a estudiar y creo que tuve un espíritu muy aventurero desde muy joven. Entonces, yo no fui esa persona que tú dices que yo estaba en casa con mis padres. No, primero mis padres estaban separados, yo vivía con una tía, tenía la posibilidad de estudiar, luego me fui a hacer unas prácticas a otro lado y ya ahí con mi juventud y en fin, quedé embarazada, pero no regresé a casa, vivía en otra ciudad, pero tuve la determinación contra viento y marea, con hijo, de pararme en la raya como de mi sueño de ser profesional y alcanzarlo, con muchas Ok. dificultades, incluso conmigo en contra, porque cuando tienes hijos y tienes muchas cosas en las que pensar, llega un punto en el que dices, yo para qué sigo estudiando, yo para qué necesito este título, estoy muy agobiada, pero en ese momento siempre pensaba, y entonces todas las madrugadas donde quedan y todos los esfuerzos que he hecho hasta el día de hoy y ahora lo voy a dejar adelante y lo terminé. Claro. Y te iba a preguntar, cuando haces la carrera, ¿era algo, a veces, muchas veces escogemos estudiar algo y porque tenemos una idea de acuerdo a la madurez de ese momento, pero cuando entramos, o sea, una cosa es lo que estudiamos y otra cosa es el mundo laboral, el mundo profesional de cuando entramos en eso. Y tú te decías que tú tenías ya una inclinación que te gustaba la música, pero entonces cuando llegas a lo que estudiaste y empiezas a trabajar y a dedicarte a eso, ¿te gustaba o lo estabas haciendo nuevamente por lo que estábamos hablando ahora, por completar algo, tener un título, tener una carrera? ¿Cómo fue ese paso ya de comenzar de completar tus estudios y comenzar a trabajar en eso? Bueno, realmente si me pongo la mano en el corazón, yo creo que tenía una habilidad para administrar y para relacionarme con las personas. Entonces, para gestionar recursos humanos, por lo menos yo era buena, para hablar, para comunicarme, era buena desde el colegio. Entonces, cuando llegué a la universidad, creo que me encontré con dos cosas. Una que me gustaba mucho organizar, me gustaba mucho el método, entonces digamos que la administración y el método es algo afín. Ujú.
pero desde niña no me gustaban las matemáticas. En el colegio me fue muy mal en las matemáticas y cuando llegué a la universidad, el tipo de enfoque de la universidad era casi una ingeniería administrativa, entonces veíamos 7 matemáticas, padecí la carrera terriblemente porque no que las matemáticas no se me daban bien, sin embargo, pues bueno, la saqué adelante y cuando ya estuve para responder tu pregunta, como enfrentada ya a ejercer mi carrera, tuve una empresa de helados por 10 años, administré varias empresas, o sea, yo por 20 años en Colombia ejercí mi carrera y creo que Ok, tenía talento para ello y en un momento digamos que fluí con eso, pero si tú me preguntas si yo me pusiera la mano en el corazón, como decir tú frente a ese micrófono, que digamos le pones el alma y el tiempo desaparece, no, no era eso para mí la administración, no era eso claro, para mí, claro. pero fluí y creo y considero que lo hice bien y que di lo mejor de mí en cada lugar. Y creo que eso me abrió las puertas a otras cosas y me conectó con otras cosas. Claro, claro. Mira, eh, la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Es tu libro que se llama Fantasías de una doméstica, Diario de un sueño literario. Y básicamente este libro pues comienza contando la historia, ¿verdad? Eh, Primero mencionas que ahora estás en Orlando y la próxima pregunta te iba a decir era, ok, ¿cómo llegas a Orlando, ¿verdad? De estar entonces, mencionaste que te había graduado de la universidad, ya habías sido madre soltera, te casaste, tuviste una segunda hija. El tramo de la historia entre esa parte que parece que todo está bien, tal vez algunas personas dirían, pues mira, viviría así el resto de mi vida, con un trabajo, con unos estudios, con una familia, pero ahora estás en Orlando y una historia diferente. Háblanos un poco sobre ¿verdad? Esa historia que cuentas parte de ella en el libro, pero esa historia de que te lleva a, a moverte a otro país, con otro idioma, con otra cultura. Háblanos un poco sobre eso, por favor. Sí, bueno, estuve en Colombia, tenía mis 2 hijas, me divorcié y seguí allí trabajando, administrando empresas. Terminé con mi empresa, la cerré y tuve como en la vida 2 años de un poco de rodar de acá para allá, entre que cerré mi empresa, me dediqué a la industria de los restaurantes por 2, 3 años y cuando decidí salirme de la industria de los restaurantes me vi como vagando un poco personalmente, sin muchas oportunidades claras en mi país, un poco saturada y ya mis hijas grandes, ya mi hija mayor en la universidad cursando 8º semestre de diseño de vestuario y mi hija menor saliendo del colegio y con intenciones de irse a otro país a estudiar inglés, decidí dar un salto al vacío. Esas palabras siempre las repito, di un salto al vacío, porque yo llevaba un año en Colombia intentando buscar como algo que me gratificara de verdad. No quería seguir en la industria de los restaurantes, era algo am, muy esclavizante. Sí, Y mi hija está en la adolescencia y yo sentí como un llamado a hacer algo distinto y al ver como que nada se solucionaba, como que no podía encontrar esto, mi hija al fin decidió irse a Australia, entonces yo prácticamente wow. vendí todo para que ella se fuera a Australia, vendí mi carro, renté el apartamento y mi otra hija se fue a vivir con su novio y decidimos en un momento, en un mes, de un día para otro separarnos. Entonces yo dije, no, me voy a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque mi papá ha vivido aquí por 40 años. Entonces yo decía, bueno, puedo probar qué sucede. Nunca había venido aquí ni siquiera a pasear porque me había presentado a solicitar mi visa y había sido negada por 5 veces. Ok. Y el año anterior de venirme, pues yo dije, bueno, viajo con Andrea, que es mi hija menor, hasta San Francisco, la mando a Australia y me quedo en Estados Unidos un tiempo a ver qué sucede, a ver si mi vida, eh, a ver si mi energía
muta o Ujú. algo sucede, ¿verdad? Y así lo hicimos. Ella estuvo aquí conmigo una semana, a los 17 años decidió irse a Australia, mi otra hija se quedó en Colombia y yo decidí venir a Estados Unidos como cualquier inmigrante a probar suerte. Llegué Ok. aquí y esa fue como la decisión que tomé de cambiar de país y llegué aquí a Orlando. Mi papá de hecho no vivía aquí en Orlando, vivía en Miami, pero yo Ujú. realmente lo que quería era retarme personalmente y llegar a un lugar completamente desconocido. Ok. Mencionas, mencionas en el libro que, que empiezas a tener, eh, si te parece un fantasma de una persona. Y entonces regresé varias ocasiones a mirar, a leer. Y dice, pues, ¿será que no miré, que no leí bien, que no entendí? Y hay una parte que, obviamente, quiero que me hables sobre el fantasma de esa persona. Pero también mencionas en el libro, dice, me dijo 8 palabras y desapareció. Y me puse a buscar por todos lados las 8 palabras y no las encontré. Y quiero que me digas un poco sobre esa experiencia, por favor. Bueno, sí. El fantasma es el fantasma del autor Wayne Dyer, que para mí eh, marcó, marcó como mi vida y la marcó llegando aquí a ese país. En la búsqueda siempre de hacer introspección, de preguntarme y de ir adentro de mí, cómo estoy vibrando, qué deseo, por qué me siento incómoda. Entonces, en esa búsqueda, yo siempre he ido a los libros y la literatura me ha regalado muchas respuestas, sobre todo. Entonces, yo me encontré con Wayne Dyer aquí en Estados Unidos. eh, ya había muerto, ya había muerto Wayne Dyer y empecé a conectar con su obra de una manera increíble y a ponerme unos audífonos y a caminar en el parque escuchando audiolibros de Wayne Dyer. Y yo creo que Wayne Dyer me hizo un clic, me hizo un cambio mental y espiritual bien interesante. Y las palabras que dijo Wayne realmente impactaron mucho mi corazón. Y las palabras las vas a encontrar en el libro, pero yo te las puedo adelantar porque yo creo que ha hecho que mi corazón despertara y de que de verdad me pusiera una mano en el alma y dijera qué es lo que tú de verdad quieres hacer. Por lo que porque conecta muy bien con esa pregunta que me hiciste de, bueno, no estudiaste quizás el llamado del corazón, pero cómo fluiste. Y eso nos lleva a preguntarnos para qué eres bueno. Aparte de para que, en que fluyes sin que el tiempo te ataque, ni la vida, ni la supervivencia. No sé si para ti sea ese micrófono que te sientas a hablar con la gente y realmente puede que sea tu trabajo y con el que bien te puedes ganar la vida, pero los minutos pasan y cuando se acaba esta sesión, tú ni te diste cuenta. Y eso Ujú. me parece que es en lo que deberíamos fluir todos. Entonces, en uno de los libros de Wayne Dyer, él dijo, no te mueras con la música adentro. Y esas son las 8 palabras que resonaron en mi vida, porque Ok. tú llegas a un punto, yo este año cumplí 50 años, mucha gente, él en sus charlas y en sus conversaciones en la radio, en la televisión pública de Estados Unidos, contaba la historia de Iván Illich, que, que cuando estaba en su lecho de muerte, él odiaba a todo el mundo, él odiaba a su esposa, él odiaba a todo el mundo, estaba en su lecho de muerte, la esposa lo estaba mirando y entonces Iván Illich le dijo, ¿y si toda mi vida hubiera sido una equivocación? Y ¡pum! Se murió. Sí. Entonces, pues eh, eso me llevó a reflexionar mucho y decir que es lo que a mí me encanta hacer, que en lo que fluyo. Y esas 8 palabras de Wayne me impactaron muchísimo. Entonces, pues fue una buena manera de empezar el libro y de dejarte con las ganas de saber qué te dijo Wayne. Obvio, en el libro se desarrolla una historia que ya vas a ir descubriendo, pero
pero esas palabras resonaron en mí para empezar mi proceso de escritura y cuando hace 10 años atrás que yo empecé en procesos de transformación, porque hice el mío, Ujú, yo había hecho como una especie de mapa de sueños. Era un tablero donde en ese entonces nos permitíamos preguntarnos y vibrar con nuestras más genuinas pasiones, sí, que entre otras cosas creo que es fantástico cuando uno hace ese tipo de procesos porque esos procesos te dan permiso de soñar, lo que muchas veces la gente en su cotidianidad no hace. Por eso, como no sueñas, pues no alcanzas. Si no eres intencional, no eres capaz de llegar porque no lo tienes claro. Vas en la vida día tras día, te levantas, desayunas, vas al trabajo, llegas a casa, si tienes hijos, lo que sea, el otro día, otra vez. Entonces vives en ese piloto del día a día y no te permites soñar. Entonces, en esos procesos, cuando tú te permites soñar, es muy mágico. Y yo tenía ese tablero de hacía 10 años y en ese tablero decía escriba un libro o decía autobiografía autorizada o algo así, que era un sueño desde hacía mucho tiempo escribir un libro. Yo desde pequeña escribía, le escribía cartas a mi padre que no vivía con nosotros y, y era muy buena redactando y era muy buena haciendo los ensayos de la escuela y eso eran unas señales que yo tenía de ese talento oculto, pero que en el fondo nunca había, nunca le había prestado atención. Cuando llego a Wayne Dyer y llego a esas palabras, no te mueras con tu música por dentro, yo dije, bueno, ¿y cuál es mi música? Y no quiero ser como Iván Illich. ok. Esas palabras están en qué libro de Wayne Dyer. Están en el poder de la intención. Ok, ok. No, te pregunto porque para mí Wayne Dyer también fue muy, muy importante. A mí hay varios libros en mi vida que han llegado, que llegan en un momento, ¿verdad? Porque los libros yo creo que me ha pasado que a veces yo he leído un libro y digo, no, este libro se lo voy a regalar a alguien, ¿verdad? A veces pensamos que el libro es la solución, ¿verdad? Súper. Y yo he descubierto que no es tanto bueno, es el libro, sí, pero también es el momento en que llega a la vida de uno. A veces yo Claro. llega un libro y lo leo y no, pero después llegan 2 años después lo leo y sí, entonces es como que el libro tiene la lección, pero tiene que llegar justo en el momento preciso, en las circunstancias precisas para que sea de beneficio. En el caso del libro que llegó a mi vida de Wayne Dyer, un momento especial fue You'll See It When You Believe It. Es como que traduciéndole, Ok. lo verás cuando lo creas. Así es. Sí, exacto. Sí, en español decimos ver para creer, como que tengo que ver para creerlo. Y si no, acá es que cuando tú lo creas, entonces lo vas a poder ver. Y ese libro para mí fue bien, bien, bien importante en el momento que llegó. Y después, obviamente, también llegué a tener, qué sé yo, va como 8 libros después de Wayne Dyer, de los porque él escribía mucho, entonces uno sigue comprando sus libros, ¿verdad? Y para mí fue muy, muy importante el momento en que llegó ese libro. Beatriz, pero entonces, cuando el problema con muchos inmigrantes que tienen su país de origen, tienen unos estudios, tienen tal vez unos títulos, en algunos casos licencias, pero cuando emigran a otro lugar, de repente esto queda atrás porque los estudios no son válidos, los títulos no los puedes utilizar y entonces nos encontramos personas que tienen profesiones en su país y llegan a este país y están haciendo labores que tú, pues, nada, hay que ganarse la vida. En tu caso, cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo empiezas a ganarte la vida? Bueno, llego a ganarme la vida. em, bueno, primero fui muy, muy afortunada porque yo llegué a Orlando y yo no conocía absolutamente a nadie aquí en esta ciudad. Por WhatsApp, con una señora que me recomendaron, encontré una habitación en una casa de familia, en una casa de una familia colombiana. Y
que quedaba muy cerca de un shopping, de estos pequeños centros comerciales Ujú. muy comunes acá en la Florida. Y en este shopping había una oficina de envíos de dinero y carga, también Okey, muy comunes. Y a través del hijo de la señora con la que estaba viviendo, él me presentó al dueño de la agencia y al tercer día de haber llegado estaba trabajando en esa oficina. Y ahí trabajé 2 años, pero no era suficiente porque ahí tenía como un medio tiempo. Entonces tenía que complementar con algo más. Y allí empecé a conocer personas, como todo inmigrante, a hacer sus conexiones. Al lado de la oficina había un restaurante mexicano y en ese restaurante mexicano empecé a trabajar como, como buzzer, como estas personas que ayudan a los meseros a ujú, retirar los platos sucios, en fin. Y alterno a eso con otra persona que conocí, pues hacía limpiezas también en un resort. Entonces ese okey. comienzo fue un comienzo de limpieza, de esta oficina y del trabajo en el restaurante, los tres trabajos a la vez, y como muchos inmigrantes, no es nada nuevo, no Sí, es sí, nada extraordinario, pues a lo que me refiero. claro, claro. Obviamente, estás haciendo unos trabajos que, ¿verdad? Primero, no sé cómo era la experiencia de trabajar en limpieza, no sé si era algo que disfrutabas o lo odiabas, ¿verdad? Eso, más adelante me lo dirás. Pero también, eh, obviamente, uno está haciendo cosas porque uno necesita el dinero, ¿verdad? Pero a la misma vez, yo veo que tú empiezas a cultivar otras cosas en tu vida, terminas escribiendo un libro. ¿Cómo empiezas a compaginar, a hacer que ambas cosas, ambos mundos, ¿verdad? Porque me imagino que, por ejemplo, los trabajos que realizas son lo que te dan el dinero para tú entonces alimentar otras cosas que tú quieres hacer, porque si quieres escribir un libro, pues tal vez te debes buscar un mentor o tomar un curso o leer un libro, ¿verdad? ¿Cómo se da esta parte de tú tener esta vida donde estás generando ingresos? No sé si lo estabas disfrutando, pero a la misma vez para poder alimentar de manera paralela este sueño que tenías, que querías hacer. Bueno, creo que en ese entonces no tenía, creo que llamémosle madurez espiritual será, no sé si Ujú, eso, si esas dos palabras casan, pero como la madurez espiritual para aceptar y florecer donde la vida te ponga. Como que si la vida me puso aquí, florezco aquí. Limpiar no me gustaba y trabajar en el restaurante pues fluía con ello, pero al principio ni siquiera pensaba si me gustaba o no me gustaba. Era lo que me acabas de decir, necesito llegar y necesito sobrevivir, necesito ujú, generar dinero. Tengo una hija universitaria, tengo otra hija y tengo que sostener 3 vidas. Entonces no tengo mucho tiempo de pensar si me gusta o no me gusta, pero sí tenía una cosa clara, hacerlo de la mejor manera posible y aprender todo lo que pudiera en cada lugar, ujú, fuera limpiando, porque muchas veces damos por sentado que por básicas que sean las cosas, tú no necesitas conocimiento, todo tiene su ciencia, hasta claro. limpiar tiene su ciencia. Y, y creo que me volví buena en todo. Me volví muy buena limpiando, muy buena atendiendo en la oficina de envíos y muy buena recogiendo platos sucios. Y tenía una conexión divina con las personas que estaban a mi alrededor. O sea, hice grandes amigos, hice grandes conexiones. Entonces empecé a fluir con eso, pero yo todas las mañanas tenía una rutina y era, bueno, además que llegar y pensar que no hablaba inglés, que no podía trascender ciertas cosas por la barrera del idioma, aparte de la barrera de la legalidad, que ese es otro capítulo que también vas a encontrar en el libro. Ujú, Pero yo me levantaba todas las mañanas, me ponía el audio de Wayne Dyer, después escribía una página, 2 páginas, no del libro, de mis emociones, de lo que estaba ok, viviendo, de cualquier cosa. Y hacía ejercicio, caminaba, meditaba,
Bueno, tenía como una rutina previa. Siempre me he levantado súper temprano, todo a lo largo de mi vida. Y era el único momento que tenía como para esas cosas, porque de ahí en adelante era trabajar. Entonces el libro no vino cuando eso. Yo creo que esas páginas de esas mañanas se constituyeron en un entrenamiento para después. Yo fluí en eso como pude, con esos 3 trabajos que no eran fáciles. Y más adelante, ya después de que muchas cosas pasaron, eh, yo veía como yo año tras año posponía ese voy a escribir un libro. Yo escribía todos los días, pero yo nunca tuve un proyecto serio de sentarme a construir una historia. Eso vino, por eso el libro tiene una narrativa entre el 2017 y el 2022. Esa es como la cronología de la historia. No incluye mucho más para atrás y hasta Ujú. que lo terminé. Entonces, en un momento dado, yo recuerdo que me enfermé y me operaron. Tuve una incapacidad de 3 meses y en ese entonces yo estaba limpiando full time, estaba limpiando Ujú. en tiempo completo. Entonces, ese momento fue como una excusa para decirme un día cualquiera, hoy empiezo a escribir un libro y no me paro de esta silla hasta que no lo termine. Pero eso constituía no sentarme ahí 8 horas de la vida ni nada de eso. La incapacidad fue una excusa, pero más adelante, cuando Claro. volví a trabajar, me seguí levantando a las 4 de la mañana todos los días con unas reglas claras para mí misma, como no distraerme, no tener celular y empezar a escribir y dejarme llevar por la historia, fuera la que fuera. Y empecé en un lapso de 2 horas a escribir todas las mañanas y a las 8 de la mañana, 9 de la mañana ya tenía que ir, disponer todo mi balde, mis trapos, mi trapero y arrancar a trabajar todo el día y al día siguiente. Y en el proceso de escribir el libro, terminarlo y publicarlo, me morí un año. Ahí Ok, fue ok, que hice la transición entre tener estos trabajos y todo y poder escribir el libro. Porque claro, tienes razón, en algún momento de esa historia tenía que estar la rutina de escribir y para eso claro. se necesita tiempo y mucha constancia. Pero yo lo encontré de una forma mm, muy personal y aceptando que cada día pudiera escribir libremente, fuera media hora, una hora, pero que no parara, que ni un Ok, día. Entonces, si yo estaba de descanso o si estaba en la playa, porque estuve de descanso y me fui a la playa, pues allá tenía que llevar mi cuaderno y tuve una disciplina eh, que era inamovible por un año ok. y en ese año lo logré. Sí. Algunas personas, ¿hubo algún mentor o algún coach o alguien, alguna persona que te ayudara en el proceso de, porque el proceso de escribir, para mí, yo creo que lo más difícil es esa parte, ¿verdad? De sentarse y crear la disciplina, ¿verdad? Es la más difícil. Obviamente después hay otras cosas técnicas y todo eso, pero yo creo que lo más importante es crear el hábito de escribir, ¿verdad? Y te pregunto, ¿hubo personas que te ayudaron o tomaste alguna clase o quién fue, si hubo alguien que fue importante en ayudarte en este proceso de crearte, empezar a escribir? Bueno, al principio no, al principio yo me dejé llevar por mi imaginación y porque yo antes de tomar la decisión de escribir el libro me había inscrito en varios cursos, un par de ellos, uno de escritura narrativa y otro de técnicas de escritura, pero creo que llegué hasta la primera o segunda clase. Yo Ok, dejaba todos los cursos tirados. Yo siempre pagaba el curso, iba a la primera clase, me parecía muy aburrido y entonces ya tenía muchas excusas y decía que no, que eso que, y empezaba a pensar como que el acto de escribir debía ser algo más fluido, como algo más libre, no que alguien te enseñara cómo poner una palabra detrás de otra. Era como mi pensamiento. Y empecé a escribir, pero cuando ya llevaba como el 80% del libro, mi cabeza era un completo nudo ok, y yo no sabía por dónde continuar, yo ya tenía como muchas cosas rondando y no sabía cómo
desenlazar el libro. Luego, entonces decidí que iba a tener una mentora, que necesitaba una mentora. Le escribí a una mentora en Colombia y esa mentora me dijo que no. Y luego yo pensé en Paula Morelos Zaragoza, Ujú. que fue una persona con la que yo había hecho una mentoría al lado de Jorge Meléndez, coach y escritor amigo también. Entonces en esa mentoría las dos teníamos un propósito de escribir un libro. Eso había ocurrido como 2 años atrás. Y un día, yendo por Instagram, perdiendo mi tiempo, me encontré con Paula, que había publicado su primer libro, Mujer a prueba de balas. Y Ujú. cuando yo vi a Paula con su libro en la mano, eso fue como una cachetada para mí. Eso fue como mira, han pasado 2 años, tu amiga ya lo hizo y tú estás ahí navegando en tu río de excusas. Claro. Y bueno, entonces yo dije, no, lo que tengo que hacer es llamar a Paula y preguntarle cómo lo hizo, cómo lo hizo. Ujú. Entonces, por otro libro que había leído a propósito de lo que decías, que los libros llegan en el momento preciso, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Yo había leído un libro y en ese libro, que era prácticamente un libro de cómo soñar y hacer realidad tus sueños, decía, pues busca quién lo hizo y ve a ese quién lo hizo y pregúntale y págale y déjate llevar. Entonces yo le escribí a Paula, le dije, mira, yo soy tal y yo vi tu libro. Y yo cuando ella lo escribió, inmediatamente lo compré, inmediatamente lo leí. Y luego pues le escribí y ella me dijo, no, encantada, encantada de ayudarte. Entonces hicimos un contrato, ella se volvió mi mentora y esa mujer para mí es algo que llevo en el alma y en el corazón porque ella me inyectó de confianza, ella me inyectó de fe en mí misma. Y a propósito de lo que dijiste ahora que habías leído el libro de Wayne Dyer, es muy curioso porque yo tengo un tatuaje y mi Ok, tatuaje es creer para ver, ok, pero no porque haya leído el libro de Wayne, ese libro en especial, sino porque en la vida me enseñó que si no crees, es imposible. Si tú no crees en algo, es imposible que se materialice. claro, claro. Entonces, Paula fue una persona que me inyectó de confianza, que me inyectó de ser suficiente, que me inyectó de muchas cosas por las que de verdad los propósitos y los sueños se quedan en el camino. Por ejemplo, de es mejor hecho que perfecto y todas esas cosas que a la verdad, a la hora de la verdad, tenemos que entender cuando emprendemos un camino. Sí. Quizás este libro no sea el mejor que yo vaya a escribir, Ujú. pero es especial porque es el primero y es el Claro. que me ha lanzado al ruedo y me ha dicho, tú empezaste un camino, acepta ese camino así como es, imperfecto, quizás eh, no, no has desarrollado todas las habilidades, pero si de verdad lo que tú quieres es escribir, pues entonces escribe, porque para escribir bien necesitas una maestría y para ser maestro tienes que hacerlo todos los días. Claro, claro. Sí. Entonces esa parte de la mentoría, pues primero fue Paula y después fue otro mentor técnico más en el asunto de estilo, pero Paula para mí representa ese ser que me dio el impulso para continuar. Sí. Sí, mencionaste a Jorge Meléndez, que Jorge es puertorriqueño residente en México, y Paula Zaragoza, mexicana. Ambos ya han estado varias veces en el podcast. Y lo chévere de este podcast es que me ha permitido primero conocer a personas como Jorge y como Paula, y más profundamente es como que hacer una amistad. Entonces, eh, te quería decir que yo, por ejemplo, en enero comencé un proceso de también de escribir un libro. Y, y como que dije, pues no, como que ahora, ¿verdad? Y comencé a trabajar con un amigo que se llama Rodrigo Job, él es mexicano, y él también es podcaster. Y escribí el libro, básicamente, lo tengo justo ahora cuando estaba conversando contigo, llegó una notificación de que tengo una cita con la editora para reunirnos. Pero te quería decir que algo que yo para mí descubrí
es, bueno, primero escribir un libro, mencionaste que escribir el primer libro es como que bien importante. ¿Por qué? Porque para mí me da me indica que puedo hacerlo, ¿verdad? Es como que puedes hacerlo, abriste la puerta. Si ya lo hiciste una vez, es repetir el proceso otra vez. Para mí es bien importante, es saber que puedo hacerlo. Y algo que para mí fue muy, muy importante es cuando de repente, a mí, por ejemplo, meditar se me hace difícil y otras prácticas se me hacen difícil. Cuando empecé a escribir, que yo separé el espacio y dije, no, no, no me interrumpan, voy a escribir, cierro la puerta, no pongo ni siquiera música, que todo antes lo hacía con música, y empiezo a escribir. Y esa experiencia de separar el tiempo y empezar a escribir para mí fue tan gratificante que era como, yo decía, si esto no termina en un libro publicado, el proceso de escribir ya para mí fue enriquecedor. El momento de sacar este espacio, sentarme, y era como, pues, como una meditación, ¿verdad? Como un espacio especial, sagrado para eso. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Si el hecho de escribir también cambió tu vida, solamente la práctica de escribir. Completamente. Y estoy de acuerdo en eso que acabas de decir, que ni siquiera es el resultado, Ujú. sino en quien te conviertes cuando lo terminas. Entonces, yo reflexionaba acerca de eso. ¿Por qué quieres escribir un libro y cuál es el propósito detrás de escribir un libro? Entonces muchas personas dirán, no, que yo quiero volverme rica, porque voy a escribir y voy a vender 1 millón de copias y todo esto. Bueno, habría que ponerse la mano en el corazón y saber cuál es ese propósito oculto detrás de escribir. Si de verdad la pasión es escribir o de verdad la pasión es qué. Pues todos tendríamos el sueño de tener el derecho de vivir de las pasiones para que la vida fuera una cosa diferente, ¿cierto? Ujú. Pero yo descubrí a través de la escritura lo mismo, es como cuando entro en un mundo paralelo. Y ahora con la escritura de mi segundo libro, sí que estoy entrando en un mundo paralelo. Y es un mundo en el que me siento absolutamente a gusto. Yo cuando empecé a escribir el primer libro con seriedad, como ya estoy sumergida en esta historia, para mí levantarme era un placer, sentarme en esa silla y fluir con esas palabras. Las 2 horas más felices de mi día era sentarme ahí y pararme, era como, no me quiero ir, ya yo no quiero ir a limpiar, yo quiero seguir aquí, quiero quedarme atada a esta hoja. Bueno, no puedes, ok, listo, parte. Pero, y eso también uno lo experimenta cuando termina el primero y de verdad quiere continuar. Porque si terminaste el primero y ya no quieres continuar, quizás sea una señal de que, bueno, lo escribiste, lo lograste y no conectaste lo suficiente como para permanecer. Claro. Supongo que será lo mismo el que inicia un podcast y no quiere esperar sino que llegue el segundo invitado para tener la conversación, todo esto y aprender muchas cosas, o realmente fue como un impulso del momento y compraste todo y de repente no te dio la energía ni la pasión para seguir. Ujú. Cuando termine el primer libro, que, que tiene mucho más trabajo después de que lo escribes, porque lo editas, lo lees yo no sé cuántas veces, ya viene toda la parte de corrección, bueno, todo eso que también es todo un proceso. El libro está publicado, empiezo a promover el libro, no tanto como me gustaría, pero pues hacer la tarea todos los días y digo, ya es hora de empezar mi segundo libro, porque quiero estar otra vez 2 horas feliz. Esa conexión con la escritura es en lo que me convertí y lo que me permitió ratificar que sí fluyo y que sí es lo que quiero. Ahora voy a cumplir el próximo mes 1 año de haber publicado este segundo libro, perdón, este primer libro, Ujú. y llevo el 80% del segundo libro escrito y ha sido mágico el segundo libro, ha sido mágico para mí el proceso. Con todo y lo que piense que le pueda faltar, ha sido fantástico sentarme todas las mañanas a la hoja. Súper, súper. Beatriz, hablamos del proceso, ¿verdad? De cómo el proceso te ha cambiado, pero
obviamente vamos a hablar también del resultado. Quiero que me hables un poco sobre el tener ya el libro publicado. ¿Qué ha significado para ti? Si hay historias de personas que han leído tu libro, ¿verdad? Y ha sido de beneficio para otras personas. Háblanos un poco entonces sobre el resultado, que es el libro Fantasías de una doméstica. Bueno, el resultado inicial fue terminar el libro y el libro es la historia de cómo escribí el libro mientras me dediqué a limpiar casas por 6 años. Pero más que la historia, era contar el sueño que aún conservo de trabajar en la escritura, vivir en la escritura y vivir de la escritura. Ujú. Entonces, eh, para hablarte con toda la honestidad, el resultado como libro, yo he amado este resultado. Sin embargo, después de que escribes el libro, tú te enfrentas con la post-escritura, que es cómo llega a los lectores, si los Ujú. lectores lo acogen, les gusta y efectivamente lo adquieren. Entonces, yo me he podido enfrentar a mi tablero de ventas de, de Amazon, que fue por donde lo publiqué, y he tenido meses en los que he vendido 0 libros. Ok, No lo compran. Y esto puede ser una verdad muy, ¿cómo la llamo? Como muy cruda para mí como autora, pero que he aprendido a entender que no tiene nada que ver con que si el libro es malo o bueno, en fin, ujú, pueden haber muchos factores, pero es como que es muy fácil decir que sí, que soy un éxito en ventas, nadie va a ir a confirmarlo si eso no es. ujú. Pero es bien importante como que los escritores nuevos entiendan que una cosa es el proceso de escritura, terminar el libro, y otra cosa es que lo promuevas lo suficiente y estés como en función de ello para que el mensaje sea difundido. Porque un Ujú. libro escrito por sí solo puede no ser nada, puede quedarse en un cementerio de libros olvidados, más para los autores que somos autopublicados. Cuando Claro, estás con una editorial es distinto, porque la editorial se encarga de tus relaciones públicas, tiene las conexiones con los medios de comunicación, tiene las conexiones con las librerías y la difusión del producto, entonces tiene otra dimensión. Pero cuando eres tú solo, tú eres el de las redes, tú eres el de las ventas, tú eres el de los envíos, tú eres el escritor, tú eres el mensajero. Además, tú limpias todavía porque si sí, el sí, libro se hubiera vendido lo suficiente, quizás ya hubiera soltado el trapero. Pero ¿sabes qué? A trapear lo que me toque trapear, porque por la escritura estoy dispuesta a seguir trapeando hasta que de verdad pase al otro lado. Quizás ok. esta ilustración te puede mostrar que aquí voy navegando con mi trapero, que ha sido mi amigo y compañero inseparable por estos años, pero que yo sé que de su mano también llegaré a la otra orilla y llegar a un punto de madurez narrativa, de madurez como escritora, de aprendizaje, que lo voy a lograr. Y Sí. quizás hasta este punto tenga un logro bien grande. No sé cuánto porcentaje de la población en el mundo escribió un libro. Ujú. Creo que es muy bajito, Claro, pero ya haberlo logrado, ni siquiera por ser una estadística, sino para mí, por Dios, o sea, saber que tú tanto que luchaste con unas excusas y a la vez tú mismo pasaste por encima de ellas y lo lograste, es algo que te llena de sentido de la posibilidad. Beatriz, en mi caso, yo en el momento en que yo decido escribir un libro, yo lo hice lo pensé de manera estratégica, vamos a decirlo de esa manera. Yo tengo un amigo que se ha convertido como mi mentor en crear mi carrera como speaker, como conferencista, como conferenciante. Y una de las cosas que me decía era, tienes que escribir un libro, ¿verdad? Entonces, al yo escribir el libro, inicialmente, parte de la intención era no era tanto vender un libro, hacer un libro o escribir un libro que se vendiera mucho.
¿verdad? Era como que el libro iba a apoyar otras cosas que yo quiero hacer en mi vida. Y obviamente he disfrutado del proceso y he visto otras cosas, pero el libro en sí es apoyo a otras cosas más en mi vida. Y en tu caso, ¿hay otras cosas en tu vida que tú quieres hacer, que quieres trabajar o que estás trabajando? Y el libro, simplemente el libro te apoya en eso, ¿verdad? ¿Qué otras cosas surgen de haber escrito este libro? Creo que todavía no han surgido, pero sí me han conectado con algo que me gusta y es la oratoria. Ok, Entonces, yo creo que a través del libro y de poder compartir por lo menos un espacio como este y muchos otros en los que he estado, creo que me abre las puertas a eso que es la oratoria. ok. Y lo he pensado, de hecho ayer lo hablaba precisamente con Paula Morelos, Ujú. que me abriera de pronto las puertas a ser narradora de libros, porque pues me encanta la lectura. Yo leo todos los días de mi vida, todos los días. Entonces, si pudiera conectar esas dos cosas, eh, ser narradora de libros o abrirme paso en la oratoria de alguna manera, creo que me ha conectado al revés. O sea, a ti te conecta, digamos, desde tu acción, desde tu ser diario y te va a permitir abrirte un camino Ujú. y conecta con otras cosas y a mí fue al revés. Yo escribí el libro y entonces me encontré con los micrófonos y me encontré expresando el mensaje Claro, y amé expresar el mensaje y sembrar ciertas semillas e impactar otras vidas. Entonces, participo actualmente en una tertulia literaria que existe aquí en Orlando hace 17 años, que se llama la Tertulia Cuatro Gatos. ujú, Y a partir del mes de agosto seré la coordinadora en una de las bibliotecas públicas de acá de Celebration, Florida, en esta tertulia. Entonces, la vida como que me muestra otros espacios qué bien. que he conectado a través de que escribí el libro. Si el libro no se hubiera escrito, no sé si hubiera llegado a la tertulia, no sé si hubiera llegado a la coordinación, a la Claro, claro. biblioteca, a ti o en fin, pero eso me conectó y para mí es absolutamente vibracional. Es como que Sí, tú como podcaster estarás conectado como con esas otras vibraciones que están, digamos, en torno a ti y a tu actividad. sí. Beatriz, una última pregunta. Ok, cuando llegaste a Orlando inicialmente, ¿verdad? Que trabajabas con la limpieza, era, lo odiabas, ¿verdad? Era bien difícil para ti y obviamente era como que, había que hacerlo. Mi pregunta es si, si con el paso de los años, del tiempo que llevas haciéndolo, tu relación con eso que haces ha cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, en más de una ocasión he escuchado personas que dicen que limpiar es como, para algunas personas limpiar es como una meditación, ¿verdad? Es como un Sí. espacio, ¿verdad? A mí, por ejemplo, en Puerto Rico decíamos lavar, fregar los platos, no sé si en Costa Rica es lavar los platos, ¿verdad? Como se dice, pero acá es fregar los platos. Cuando yo friego los platos, ese momento para mí, más que una tarea, es un momento donde yo estoy como que meditando, por decirlo de esa manera. Que te pregunto, con tu crecimiento a través de los años recientes, de todo esto, ¿tu relación con eso que tú haces ha cambiado? ¿Tu percepción de lo que estás haciendo ha cambiado? Sí, sí ha cambiado, sobre todo en la organización de espacios. Amo el orden, Ok. amo el orden y soy un poco psicorrígida. Y entonces incluso hice un curso que se llama Things in Place, Ujú, que es esta gente que se dedica en forma profesional a organizar espacios, a doblar la ropa, a poner todo en perfecto orden, por color, por ujú. tamaño, por distancia. Y cuando estoy en eso, fluyo y todo desaparece. La limpieza en su conjunto y la cocina y todo esto, quizás no todo eso, tengo que serte honesta, Ujú. pero la organización para mí es tal cual tú dices, de fregar los platos, es, es sumergirme en un momento en el que me encanta ver todo perfectamente dispuesto, limpio y reluciente. Y cuando le encontré el sentido a ese oficio, es cuando me pongo a pensar, si hay un lugar muy hermoso
al que te gusta ir de vacaciones. Si ese lugar está sucio y desordenado, no representa para ti lo que representa cuando está limpio y bien dispuesto. Claro, Entonces ahí cobra mucho sentido la labor, mucho, mucho sentido, porque esa perfecta disposición y limpieza hace que tu energía cambie, hace que tú sientas y que tu energía fluya de una manera distinta. Entonces sí estoy de acuerdo con sí, esa sí, apreciación. sí. Beatriz, y primero, bueno, el próximo libro, si se puede adelantar de qué va a ser, el título o cuándo lo podemos esperar y qué más hay para ti próximamente. Bueno, acerca del segundo libro, pues les puedo contar que me he sumergido en ficción completamente, que este primer libro es un libro que es una combinación como entre no ficción y una novela, pero a la vez tiene algunos elementos como de, no me gusta como nombrar muchos esa superación personal Ujú. que me resiste, pero tiene de eso. Pero mi segundo libro es completamente ficción, se desarrolla en un campo y no te cuento mucho más porque, pues, reserva el sumario. Título Claro, no claro. tengo, final no tengo, pero estoy tan feliz con esa historia. Estoy nadando como en mi salsa y me ha puesto a investigar, me ha llevado como a pararme como en los zapatos de un montón de personas y situaciones y he encontrado la magia en la ficción, la magia absoluta. Súper. Entonces, creo que este libro eh, pienso que va a conectar mucho con la gente, Sí, porque es un libro con mucha sensibilidad y con unas historias fantásticas. Y sí. tengo mucha libertad, que sobre todo me pregunta por qué escribo, o porque me encanta hacer, voy a decirlo como un poquito grosero, pero dice como, me encanta hacer lo que me da la gana. Claro, claro. Entonces, la escritura me permite como hacer lo que quiera con los Claro, sí, sí. personajes. La ficción me permite todo, todo. Sí. Sí, es una libertad que tal vez en otros trabajos o en otras cosas que las personas hacen no lo pueden encontrar, ¿verdad? En una estructura de un trabajo con un horario fijo, pues tal vez no lo pueden sentir, pero tal vez al escribir sienten esa libertad de expresar, de imaginar, de vivir, ¿verdad? De crear. Así que Sí, de crear sobre todo. sí. Beatriz, ¿y dónde te pueden conseguir? Y tu libro, mencionaste que en Amazon, ahora un poco, ¿dónde te pueden conseguir a ti y tu libro? Bueno, mi libro lo pueden encontrar en Amazon y a mí me pueden encontrar en Instagram, Beatriz Cárdenas 56. Y bueno, por allí me pueden escribir si tienen alguna pregunta, si quieren que partamos algo del libro o, bueno, no sé. Ahí estoy, ahí publico reseñas de otros libros, publico lo que estoy leyendo, publico frases del libro, leo y bueno, y conecto con las personas que pasan por allí. Beatriz, gracias por esta interesante conversación. Esperamos que nos podamos encontrar pronto para hablar sobre el segundo libro. Gracias a ti por esta invitación tan especial. Me encantó este formato de conversación tan abierta y tranquila. Y bueno, gracias por tenerme, gracias a tu audiencia.